Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Qué gozo más especial y qué bendición más grande el que me estés escuchando a través de este podcast. Puedan cada uno aumentar su fe en Cristo Jesús a través de este mensaje y creyendo que tu palabra cumplirá su propósito para la cual es enviada. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy: sin grietas ni portillos. Nehemías 2:13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y salí de noche nos dice que los momentos más reposados de nuestras vidas son los que debemos de aprovechar para dar ese paso por nuestra vida espiritual y poder así examinar nuestra condición delante de Dios. Y al igual que Nehemías, varón de Dios, debemos caminar por todo nuestro ser interior y ser sinceros con Dios y con nosotros mismos y realizar un inventario de nuestro edificio espiritual, pues como hijos de Dios no podemos permitir que en nuestra vida haya grietas o portillos que estén dando paso a Satanás y sus demonios, con la mala intención de hacer que nuestras vidas se deterioren delante de Dios y delante de los hombres. Muros caídos, puertas quemadas, simbolizan un estado de gran decadencia espiritual, haciendo que nos debilitemos y empecemos a sufrir no por causa de Dios, sino de nosotros mismos. Y empiezan a aparecer diferentes problemas como pueden ser la apatía por las cosas de Dios, el enfriamiento espiritual, y fácilmente entramos en el menosprecio por la palabra, pues nos empieza a envolver el razonamiento humano, nuestra espiritualidad empieza a desaparecer y fácilmente terminamos en el mundo. Muchos hombres de Dios nos alertan sobre este problema, como lo son Nehemías, los reyes Asa, Joás e Isaías y el mismo Amós. Continuando con Nehemías, cuyo testimonio delante de Dios fue sincero, de un gran sentimiento y de un gran amor por la obra de Dios para con su pueblo Israel, nos da grandes enseñanzas y dirigiéndose a los principales sacerdotes y judíos les dice: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Primeramente les hace ver la condición en que se encontraba Jerusalén, la cual estaba desierta y sin puertas, totalmente en una condición de desprotección y de ruina. Cuando se vive sin ninguna protección espiritual, nos pasaría exactamente lo mismo. Dios no quiere eso para tu vida ni para su pueblo. Su deseo es que vivamos en su orden y bajo su santa protección. Por eso, para sentir seguridad de parte de Dios para con nosotros, debemos autoexaminarnos y también que Dios nos examine, para así estar seguros que estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Esto demuestra la falta de liderazgo que tenía el pueblo de Israel, pero una vez que Nehemías es escuchado, la respuesta del pueblo fue totalmente opuesta a su manera de vivir. Tomaron ánimo y dijeron: levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Verso 8. Cuando estás en una actitud positiva y de gran ánimo, con el deseo de volver a los caminos del Señor, Satanás empezará por criticarte y desanimarte y menospreciarte. Pero esto no debe ser motivo para echar atrás, porque siempre Dios está con sus hijos, y aún más cuando estos buscan reconciliarse con Él, y Nehemías les responde. En el versículo 20 nos dice: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Como hijos de Dios, no solamente debemos aprender a levantarnos,
sino también hemos sido llamados a edificar, manteniendo nuestro ánimo para trabajar en lo que Dios nos pida hacer, pues a Dios le agrada un pueblo esforzado y trabajador. En el capítulo 3, verso 7 de Nehemías también, continuando, dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esos dos versículos nos muestran la actitud de Satanás y sus demonios en contra de aquellos que se esfuerzan por hacer las cosas correctas, para no permitir ningún espacio al diablo en sus vidas. Esto es muy similar cuando encontramos servidumbres que se han establecido sin ningún permiso y la gente pasa por ellos, como si fueran de servicio público, y cuando estos son cerrados, se van a presentar manifestaciones y oponencias para que esto no ocurra. Pero cuando Dios manda a cerrar, ya nadie más podrá abrir. De ahí la importancia de nuestra obediencia y sumisión al que vive y reina por los siglos de los siglos. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Una de las maneras más efectivas para contrarrestar la obra de Satanás contra nuestras vidas es que cuando estemos edificando o restaurando, tenemos que ser apercibidos. Capítulo 4, verso 17 de Nehemías dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. La espada no solamente era el arma principal de defensa, sino que debería mantenerse adherida a sus manos, con el propósito de defenderse de todo enemigo. Hoy día nuestra espada es la palabra de Dios, la cual debe siempre estar a nuestra disposición para contrarrestar las artimañas del diablo, así como Jesús nos enseñó cuando fue tentado en el desierto. De la misma manera debemos nosotros también utilizar la Biblia como nuestra principal arma espiritual y no solamente estar armados espiritualmente, sino también atentos al sonar de la trompeta, símbolo de estar apercibidos contra las potestades de las tinieblas que solo buscan el desánimo en los hijos de Dios. Y aún seguían diciendo, capítulo 6, 9 dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, porque ¿quién más sino Dios nos da la fuerza para seguir adelante? En Éxodo 14:14 recordamos lo que nos dice la palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el libro de 2 de Crónicas, capítulo 14 y 15, encontramos una actitud de parte del rey Asa, digna de imitar. Verso 14:4 dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Aquí este rey manda a todo el pueblo a ponerse en bien con Dios en cuanto a todo, en cuanto a la ley y en cuanto a sus mandamientos, con un solo propósito: el quitar todo aquello que estuviese quitándole el primer lugar a Dios. Esto también es cerrar portillos y levantar muros, pues la idolatría es el peor enemigo de Dios. No podemos permitir, al igual que Asa, que nada ocupe el primer lugar en nuestra vida, que no sea Jehová de los ejércitos. Todas estas acciones traen paz a nuestras vidas. Según de Crónicas 14:7, dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla, de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. La limpieza espiritual es y seguirá siendo importantísima en nuestra vida. Asa,
Con gran autoridad quitó dioses y altares falsos y además limpió su casa. Dice en el verso 16 del mismo capítulo 14, dice: y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Esto nos enseña que lo que no es de Dios, no es de Dios. Cuando nuestra confianza reposa en Dios, reconociéndole como nuestro único Dios, nuestras vidas se llenan de paz y no hay batalla que no podamos liberar. Según de Crónicas 14:11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Este ejemplo de confianza nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, el que Dios está dispuesto a ayudar tanto al poderoso como al que no tiene fuerzas, pues claro está que todos, sin importar nuestra condición, necesitamos de Dios en todo. Y como dice la palabra, para aquellos que se sienten débiles, Joel 3:10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. No existe justificación de parte del cristiano. Su deber es luchar como todo un soldado de Jesucristo hasta alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Pues hemos sido llamados a no permitir ningún portillo y ninguna grieta en nuestras vidas. Debemos estar atentos en todas las áreas de nuestra vida espiritual para que el enemigo no pueda trabajar en ninguna de ellas, pues todas le deben pertenecer a Cristo y ser dominadas por su Santo Espíritu. Otro siervo de Dios, como rey, se sintió tocado del Señor, se interesó grandemente para que en el templo de Dios, hoy, cada uno de nosotros, como templos del Espíritu Santo, no existieran grietas ni portillos. Y este fue el rey Joás. Según de Reyes 12:4. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de manos de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Nuestro templo debe ser un lugar hermético, donde no pueda entrar nada. Debemos ser muy claros con esto. No se trata del juego del gato con el ratón, y si algo ingresara inmediatamente, debe ser discernido, y si no proviene de Dios, debe desecharse, eliminarse, de tal manera que no provoque trastornos a nuestra vida espiritual. Joás es enfático y dice claramente: y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. La reparación de portillos tiene un costo, y en nuestro caso muchas veces se trata de renunciar o despojarse a sí mismo de lo que el Espíritu Santo nos indique, aunque nos duela, pero con la convicción que nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, va a ser lo que Dios desea de nosotros, y no insistir con nuestra antigua manera de vivir. Cuando Dios ordena que sellemos grietas y reparemos portillos, es todo un mandamiento que no podemos dejar de obedecer. Joás pregunta a los sacerdotes. En el verso 7 dice: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Lo que significa que aquellos sacerdotes no habían obedecido al rey y de una manera irresponsable, y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Esta actitud es de muchos cristianos, que prefieren el no obedecer a que sus vidas sean perfeccionadas. No podemos ser tan irresponsables como aquellos sacerdotes. Debemos comprender que nuestra vida espiritual está en juego, y estamos llamados a la obediencia plena, a no hacer algunas cosas y otras no.
No podemos esperar que otros hagan la obra por nosotros. Somos nosotros mismos los que la debemos llevar a cabo. El cristiano ha sido llamado a ser reparador, restaurador de muros, grietas y portillos. Isaías 58:12 nos dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, porque el objetivo es que con ello podamos mantenernos en la senda antigua, es decir, en el camino en Cristo Jesús. Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Aquí es Dios mismo, que por medio de Jesucristo cerró portillos y levantó las ruinas, lo que significa una restauración del orden de la adoración establecida en el tabernáculo del rey David. Los sacerdotes en el tabernáculo de David podían simplemente entrar confiadamente en aquel lugar santísimo. Tenía acceso ante el arca del Señor. No existía ningún velo entre ellos y el arca, como había existido durante siglos en el tabernáculo de Moisés, porque en el tabernáculo de David solo existía el arca. Las iglesias no están adorando a Dios como lo demandó Jesús. Jesús nos dice en Juan 4:23: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La restauración del tabernáculo no es solo para Israel, sino para todos los que invoquen su nombre. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo que la restauración del tabernáculo es para el pueblo de Israel y para todos los hijos de Dios. Ahora nosotros somos el tabernáculo y llevamos el arca de la presencia de Dios a donde sea que vayamos y en donde sea que estemos, porque es en la adoración donde Dios restaura grietas y cierra portillos para su honra y para su gloria. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, enséñanos cada día a seguir tu consejo, tus mandamientos, para comprender la importancia de que en nuestra vida espiritual no podemos permitir ni grietas ni portillos, pues no podemos olvidar que somos templo del Espíritu Santo y que hemos sido llamados a adorarte en espíritu y en verdad, conociendo que es en medio de la adoración donde tú, mi Señor, te manifiestas de una manera muy especial, restaurando cada área de nuestra vida, para tu honra y para tu gloria. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.